el día de hoy empezamos, la noche de hoy, empezamos con una serie de charlas acerca de las 7 señales de Jesús. Estas 7 señales de Jesús están descritas en el Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces, para iniciar, pues todos ya sabemos que estamos desde hace mucho tiempo estudiando el libro de Juan y hablemos un poquito de Juan. Entonces, Juan, pues como sabemos, es uno de los discípulos más destacados de Jesús, ¿sí? Oriundo de Galilea, Juan es hermano de Santiago, de oficio pescador, y digamos que la teología o la historia reconoce a Juan porque Juan ha estado por sus relevantes aportes en el Evangelio y porque estuvo en los momentos más relevantes e importantes en la vida de Jesús, en el ministerio de él. Entonces, al final del capítulo del libro de Juan, Juan describe que Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? Pero él escogió 7 a los que no llamó milagros, sino llamó señales. Entonces, la Biblia dice que milagros es esa, digamos que demostración de poder de Jesús, de Dios, ¿sí? Pero una señal, aunque es un milagro, es en sí una guía que nos muestra, digamos que varias cosas y sobre todo lo que es y lo que significaba Jesús de Nazaret, ¿sí? En ese entonces. Entonces, como el preámbulo, mis hermanos, para que no se lo pierdan, empezamos hoy la serie de charlas de las 7 señales de Jesús. Entonces, hoy empezamos con la primer charla que se encuentra en Juan 2 del 1 al 12. Juan 2 del 1 al 12. Y bueno, mientras la van buscando, es bastante extensa, entonces yo se las voy leyendo. Entonces, al día siguiente, dice el versículo 1, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 100 de 75, perdón, y 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Versículo 9. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Bueno, mis hermanos, entonces este versículo o digamos que estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy nos narran eh, que Jesús fue invitado a una boda, ¿cierto? Una boda en los tiempos de Jesús, una boda judía, y pues hizo su primer milagro, que es el convertir el agua en vino. Entonces, vamos a descubrir esto maravilloso que pasó en ese momento, que ha marcado muchas cosas y que ha trascendido y sigue pasando hoy en día, mis hermanos. Entonces, describamos primero una boda en tiempos de Jesús. La importancia, quiero que todos entendamos la importancia de lo que era una boda en tiempos de Jesús. Entonces, era tan importante una boda judía que, ¿cómo no decirlo? Casi que todo el pueblo se enteraba ese día que había una boda. Pero ¿cómo empezaba la boda? Una boda empezaba 12 meses antes, ¿sí? Entonces, el novio
iba o se dirigía 12 meses antes hacia la casa de los padres de la novia, llevaba una jarra de vino, ¿sí? Llevaba una dote y se celebraba un contrato que se llamaba un contrato de esponsales. Ese contrato, bueno, traduce chitre o erusín. En ese contrato, pues obviamente pactaban que él iba a tomar como esposo a su hija. Entonces, dependiendo de si era una doncella, se pagaban 200 denarios y si era una viuda, se pagaban 100 denarios. Entonces, si la novia aceptaba al novio, pues se realizaba un brindis y se cerraba este contrato. Este contrato era de un término legal. 12 meses antes de que la boda se celebrara, eh, era tan legal que si el novio quería separarse, tenía que divorciarse legalmente. Imagínense, aún sin haber realizado la ceremonia, por decirlo así. Entonces, la novia, pues cuando ya se celebraba este contrato, se quedaba en casa con sus padres hasta la ceremonia y mientras tanto se iba preparando esos 12 meses para su papel como esposa. El novio, ¿qué hacía durante esos 12 meses? Bueno, pues se encargaba de buscar el alojamiento, el futuro hogar y organizar todo para la fiesta. Entonces el novio con su familia eran los que organizaban todo para la fiesta, ¿sí? Y no era una fiesta cualquiera, era una gran fiesta porque era algo muy importante. Era tan grande que esta fiesta, en estas bodas judías, duraban hasta 7 días. Imagínense en eso. Alex, no se asuste, no estamos allá. Entonces, nosotros solo vamos a durarnos un día. Entonces, 7 días, imagínense, 7 días de comida, 7 días de bebida, y esa bebida no era vino, esa bebida era vino. Entonces, bueno, la novia, cuando llegaba el día, era un ritual completo. Entonces, la novia esperaba en su casa con los invitados y empezaban el agasajo. El novio más o menos rayando la tarde-noche, salía de la casa de sus padres con un grupo de amigos. Salía como en una procesión con antorchas prendidas y se dirigía por todo el pueblo caminando hacia la casa de la novia. Y obviamente el novio, los invitados a la boda se iban adhiriendo a esta procesión. Entonces era una comitiva completa la que llegaba a la casa de la novia. Cuando llegaba a la casa de la novia, pues la llevaban como una especie de carroza alzada y la llevaban hasta la casa de los padres del novio donde se iba a celebrar la boda. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Por, porque quiero que así como yo me di cuenta, se den cuenta que el tema de la boda era una gran ocasión. Era una gran ocasión y Jesús y su madre fueron invitados a esa boda. Pero esa boda tenía un problema, mis hermanos. Entonces, vamos a descifrar cuál fue el problema que detectó. Eh, a la siguiente charla yo la he llamado ¿Cómo obtener el mejor vino? ¿Sí? Y vamos a tomar 3 puntos rápido. El primer punto es cuando el vino escasea. Cuando el vino escasea. El segundo lo llamé transformación y el tercero, cree en él. Entonces, el mejor vino para el mundo es este. En el año 2019, este fue elegido el mejor vino. Es el Bolgheri Sassicaia. Es un vino elaborado de 2 variedades de Cabernet, un Sauvignon y un Cabernet Franc. Entonces, es un vino fermentado durante 2 años y su precio es de 245 a 300 dólares. Este es el mejor vino para el mundo, pero no es de lo que se trata mi charla, nuestra charla, lo que vamos a hablar ahorita. El mejor vino no es ese. Entonces, mis hermanos, cuando el vino escasea, al tercer día se hicieron las bodas en Caná. Esta es versión Reina Valera, en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Imagínense esta boda, este evento tan importante que fue planeado durante 12 meses, ese gran evento que muy probablemente estaba lleno de personas, ¿sí? Que todo el pueblo sabía, y hay un problema. El problema es que falta el vino. Este vino, ¿qué significa el vino? ¿Qué significaba el vino en esta boda? El vino en esta boda tenía un significado muy importante porque mostraba la provisión del novio y lo que el novio había conseguido durante esos 12 meses y cómo él mostraba ante el pueblo que sí podía sostener su familia. Imagínense eso.
y falta el vino. Entonces, el vino en la Biblia, empecemos por ahí, mis hermanos, es usado literal o metafóricamente, muchas veces, ¿sí? Su uso puede ser bueno o puede ser malo, ¿sí? Realmente el vino no es bueno ni es malo, ¿sí? Su uso, así como, ¿qué les puedo decir? Como el dinero en la Biblia. El dinero es bueno, pero si yo o mi corazón está llevado hacia el dinero y hacia la avaricia, pues entonces hay un problema mío con el dinero. Lo mismo con la comida. La comida proviene de Dios, pero si yo soy glotón y tengo, digamos que, bueno, ciertas cosas con la comida, pues hay un problema mío con la comida. Es lo mismo con el vino. El vino, eh, debo decirles que después de realizar el estudio, no hay ningún lado en la Biblia donde diga que el vino no tenía cierto grado de fermentación. Entonces, el vino tiene un cierto grado de fermentación, aunque muchas veces esa fermentación era provocada por el hombre con levadura para, digamos que, ser un poco más fermentado y tener un poco más digamos que, bueno, de acción alcoholémica, si podríamos llamarlo. Isaías 62, 8, 9 dice, juró Jehová por su mano derecha y por sus poderosos brazos, que jamás daré su trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian, hablándose del vino, refiriéndose al vino, lo beberán en los atrios de mi santuario. Así que el vino es usado en la Biblia para muchas cosas. Uno de ellos puede ser para adoración. Salmo 104:15 dice, el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, ahí vemos que también el vino produce alegría, ¿sí? Y esto es una fiesta, entonces el vino producía alegría en los invitados, ¿sí? Obviamente la Biblia condena el uso del vino para embriagarse, ¿sí? El vino también es usado en la Biblia para los problemas y las enfermedades. Primera de Timoteo dice 5:23, dice Pablo le aconseja, ahí podemos leer que Pablo le aconseja a Timoteo un poco de vino por causa de sus enfermedades, ¿verdad? ¿Sí? La parábola del buen samaritano también nos muestra cómo se usó el vino para vendar y curar sus heridas. Entonces el vino también es usado para el tema de las enfermedades. Eclesiastés 9:7 dice, anda, come tu pan con todo, goza y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Ahí vemos otro pasaje donde el vino también genera alegría al hombre, ¿sí? Pero obviamente la Biblia condena el embriagarse por vino. Romanos 14:21 dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hablando de lo que les decía del dinero, ¿sí? El vino no es bueno ni es malo, es el uso que el hombre le da. Entonces, vino viene del griego oinos, que es traducido del hebreo tiros, que significa jugo de uvas, ¿sí? Entonces, para este pasaje, mis hermanos de la boda, el vino tipifica la alegría, el gozo, cuando tu corazón está contento. Es ese gozo que tienen. Imagínense, María se da cuenta que no tenían vino, que no tenían vino. Imagínense el problema tan grande si los invitados a la boda, todos se enteraran que el vino escaseaba, que no había vino. Entonces, ahí viene el problema de la boda. Entonces, este vino que tipifica el gozo, la alegría, el corazón y la alegría del hombre en ese momento, no lo tenían porque se había escaseado. Mis hermanos, yo puedo similar esto a nuestros problemas rutinarios en nuestra vida cotidiana. Nosotros andamos con Cristo y sabemos que Él obra en todos nuestros asuntos cuando acudimos a Él, aún sin hacerlo, Él está con nosotros obrando, dice la palabra. Pero hay momentos de dificultad, hay momentos en que llegan problemas y hay momentos en que tu vino escasea, tu corazón no tiene gozo, en que los problemas llegan. Ahí en esa imagen hay una pareja discutiendo y sus vinos, y sus hijos, perdón, y podemos decir que hace falta el vino de la alegría, el vino del gozo.
El vino escaseó en la fiesta y ese vino puede escasear también en nuestras relaciones diarias. Yo, mientras hacía este estudio, debo decir rápidamente que vengo de una semana muy difícil, ¿sí? Que con mi esposa llegamos a estar como la pareja, porque me di cuenta que nos faltó el vino en un momento. Rápidamente mis hijos se enfermaron de gripa, tuvieron fiebre, eh, pues uno siempre con este tema dice, juepucha, nos dio COVID. Yo fui aislado del trabajo porque estuve cerca de una compañera, la gerente de recursos humanos, le dio COVID. Debo decir que gracias a Dios el resultado salió negativo y mis hijos ya están mejor, pero fue así como este tema que les cuento, esta situación, hay situaciones que a ustedes, a mí, a nosotros nos pasa, que nos altera nuestro gozo, que nos quita la alegría y nos dice, algo está pasando y sucediendo y nos desestabiliza, ¿sí? Y para seguir, mis hermanos, ese desestabilizar, mira lo que dice el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Entonces, imagínense esto. María se da cuenta de que no hay vino y va y le dice inmediatamente a Jesús. Jesús le dice y la reprende en el buen sentido de la palabra y le dice, aún no ha llegado mi momento. Tus planes no son mis planes. Y yo obraré conforme a la voluntad de mi Padre. Por eso María entiende que no se harán las cosas a su manera. Entonces ella voltea a mirar a los que servían y les dice, hagan todo lo que Él les diga. No es a mi manera, ¿sí? María, aunque es respetada porque es la madre de Jesús, tenía ahí a su Salvador. Entonces ella reconoció y entendió que no era a su manera, que es a la manera de Jesús. Y por eso le dice a los que servían, hace todo lo que Él les diga. Entonces, mis hermanos, eh, hemos tenido dificultades, ¿verdad? Tal vez actualmente pasamos con esta pandemia y con tantas cosas que estresan. No debo decir que no. Yo he vivido estresado por lo mismo, ¿sí? Pero aquí, para pasar a la segunda parte, Jesús dice, hagan todo lo que yo les diga. ¿Cómo obtener el mejor vino? Hablemos de la transformación. Eh, Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. A mí me causó curiosidad algo, y es que Juan describe y hace una descripción completa de los elementos que Jesús utiliza para la transformación del vino. Y estos elementos vamos a mirarlos a continuación y yo estoy convencido que todos este milagro y que todas estas palabras trascienden el plano de lo natural y llegan al plano espiritual. Y, y es el mensaje que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer elemento que vemos acá que Juan describe son las tinajas de piedra, ¿sí? Es importante para la transformación del vino. Entonces, esas tinajas, Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, constantemente vemos algunos capítulos, algunos versículos en la Biblia donde al hombre se nos compara como esa formación, esa vasija de barro que a veces está por dentro sucia y que necesita purificación, ¿sí? Y que es utilizada para llenar de agua. El siguiente elemento utilizado acá por Juan o descrito es el agua. Esta agua es utilizada, aquí lo dice Juan, lo dice conforme era utilizada para el rito de purificación de los judíos. Y es por alguna razón que lo dice. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con todo corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, esta agua es utilizada para la purificación y bueno, sigamos más adelante. Hay un tercer elemento. Este tercer elemento
eh, que les quiero mostrar a continuación es igual de importante que los otros. Entonces, el tercer elemento no es Jesús, obviamente Jesús es el que obra, el tercer elemento son los que sirven, ¿sí? No hubiera sido posible si no estuvieran ellos ahí, ellos fueron los que llenaron las tinajas con agua. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, mis hermanos, lo que nos está mostrando aquí el versículo es que el hombre, aunque tiene problemas con su gozo, ¿sí? Hay una forma de llenar ese gozo y cambiarlo. Y Jesús lo dice. Y dice, llenad estas tinajas con agua. Esas tinajas, esa agua es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en el hombre que reforma y transforma, que renueva la conciencia. Aquí lo dice, también lo acabamos de ver en Hebreos 10:2, ¿sí? Donde dice, nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mis hermanos. Y obviamente, para que estos milagros, por eso les decía al inicio, que Jesús hizo al inicio, esa transformación de agua en vino, esa transformación es la que Jesús viene haciendo desde el inicio de su ministerio hasta el momento. Y por eso ha utilizado, y digo así sin temor, ha utilizado a tantos maestros y obreros para difundir su palabra en el mundo. Entonces, cuán importantes son los servidores, cuán importantes son los obreros en este milagro de Jesús, ¿verdad? Entonces, versículo 9, cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has bebido, o has reservado, perdón, el buen vino hasta ahora. Jesús no solo convirtió el agua en vino, en un vino cualquiera, Jesús convirtió el agua en el mejor vino, mis hermanos. Entonces, si decimos que ese vino es esa gozo, esa dicha perdida por los problemas cotidianos de nuestro andar, de nuestro vivir, ¿sí? Aquí se nos está mostrando, claro, la forma de convertir eso, de que Dios tiene para transformar eso en el mejor vino, en ese gozo, esa falta de vino es a través de su palabra. Y nosotros debemos llenarnos como tinajas de barro de esa palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando lo entendí y yo estaba pasando por esta semana dura, mi pensamiento cambió. Todavía no sabía que había salido negativo, pero mi pensamiento cambió y dije, Señor, tú tienes el control. Y si estamos acá es por alguna razón y tú eres el que obras. Yo no soy, yo simplemente soy un obrero y vamos a hacer lo que tú me dices. Vamos a llenar nuestra tinaja de agua. Entonces, mis hermanos, para ti y para mí, ¿estás teniendo problemas? ¿Estás perdiendo tu gozo? ¿Estás teniendo problemas por el COVID, por tus familiares enfermos, por lo que tú ves alrededor? ¿Has perdido tu vino? ¿No tienes vino? Mira lo que hizo Jesús, transformó el agua en vino. Y nos está diciendo, Él puede transformar nuestra dicha, puede transformar nuestros problemas, perdón, nuestras dificultades en dicha y alegría. Pero para hacerlo tenemos que hacer algo más. Entonces el tercer punto para obtener el mejor vino es creer en Él. Jesús pudo haber hecho este milagro de forma diferente, pudo haber llamado a todos los invitados y decir, se les acabó el vino, pero yo voy a convertir el agua en vino. Pero Él no lo hizo así, porque Él lo dijo, no había llegado su hora y segundo, su meta no era esa. Él lo hizo con unas pocas personas presentes. Y dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El objetivo de Jesús era que sus discípulos, mis hermanos, creyeran en él. Creyeran en que Jesús, el que estaba ahí, era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios.
el Hijo del Dios viviente. Así que Él no hizo este milagro ni siquiera para el novio. Él no se enteró, ni el maestro Sala. Lo hizo para sus discípulos, mis hermanos. Tú y yo somos discípulos de Jesús porque decidimos creer en Él. Tú y yo hemos visto cómo nuestra vida está llena de altibajos y de problemas, cómo a veces escasea ese vino. Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces, mis hermanos, este principio de señales que fue muy importante, el convertir el agua en vino, tiene un mensaje, esa transformación espiritual, esa transformación que solo se obtiene con el objetivo de que nosotros creamos en Él. ¿Cuántos de acá no hemos sido transformados? Y también quiero dirigirme a las personas que apenas empiezan en el camino del Señor. Si tú aún no has tomado la decisión, no te puedo decir, mira al que está a tu lado porque no estamos en la presencia, pero mira al frente, todos los que estamos en la pantalla, en el otro lado, Edgar, Walter, todos alguna vez fuimos transformados por creer en Él. Entonces, mi invitación también es para esas personas que apenas están iniciando, es cree en Él. Él puede cambiar, convirtió el agua en vino, puede cambiar tu vida, lo que eres tú en gozo. Amén, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, te doy por aposento alto cota, Señor, por todas estas personas que se conectan hoy, Señor, por esta tu palabra, Señor. Permítenos eh, vivir, Señor, como tú lo hiciste. Permítenos llenar nuestro cuerpo, Señor, de tu palabra. Siempre de tu palabra, Señor. La alegría del mundo es pasajera y diferente, mas la tuya, Señor, permanece para siempre. Por eso, Señor, oro por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que entendamos este mensaje, Señor, a través del Espíritu. Y te demos gracias, Señor, por tus obras y creamos en ti, Señor, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la escasez de vino, Señor, tú obras y tú obras de maneras que a veces no entendemos. Por eso te alabamos, te glorificamos y yo pido y ruego por cada uno de nosotros para que la fe, Señor, la pongamos en ti y nada más en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.